de máxima prestación. Una alcohólica promesa que cumplir me acelera el corazón al punto de decirme voy sin meditar, y a la carne cruda de la libertad con mi sangre regaré. Ángel de la velocidad donde flota la luz, un ejército de trigo marchará hacia el refugio donde gobierna el mar, donde las aves cantan para mí. Todos tenemos un lugar. 13 horas 20 minutos y te adelantaba, Hugo, porque vamos a hablar del duelo. Acompañar y dejarse acompañar en el duelo es uno de los libros del licenciado Mariano Bellisi, y que obviamente tiene un montón de aristas. Yo hoy lo convoqué porque quería hablar de todo un poquito también, que esto es muy bueno tenerlo presente y de la mano de un profesional como él que está especializado en este tema. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo te va? Lorena te saluda. Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, gracias por la nota. Sé que siempre estás ocupado, pero bueno, te haces un lugarcito para charlar con nosotros. No, por favor, siempre es un gusto. Bueno, te digo que el tema del libro sigue en vigencia, por supuesto. Es un libro que uno necesita tenerlo de cabecera, me parece a mí, sobre todo porque nadie está exento que en algún momento pueda tener que transitar un duelo. Creo que la mayoría de los seres humanos, a todos los seres humanos nos pasa, ¿no? A todos, y esto es importante. La otra vez que hablábamos, ¿no? Yo te puntualizaba que lo fundamental acá es entender de que cuando hablamos de un duelo no hablamos necesariamente de la muerte de una persona. Uh-huh. Siempre que hablamos de un duelo es el proceso de adaptación que el cuerpo todo, ¿no? Mente, cerebro, uh-huh, físico, etcétera, tiene que llevar adelante para reacomodarse a una nueva situación. Esa nueva situación a veces es sin el trabajo que teníamos, sin la pareja, uh-huh, sin un padre, sin un hijo, sin el lugar donde vivíamos, ¿sí? Y a veces eso cuesta y a veces genera como ciertas inquietudes, pero en general el duelo es esto, ¿no? Lo que pasa es que en nuestra cultura lo tenemos muy asociado siempre a la idea de muerte, ¿no? Claro. Pero, no es específicamente relacionado a la muerte. No, claro, uno duela otras cosas como mencionabas, ¿no? Como el trabajo, la falta de una casa o el cambio de una casa, etcétera, etcétera. Y yo pensaba que, bueno, también hemos hablado de que cada persona vive su duelo, tiene sus tiempos, pero me imaginaba que, hablando de la variedad de duelos, cada uno debe ser muy distinto, independientemente de que sea la misma persona la que lo vive, ¿no? Digo, yo no duelo haberme quedado sin trabajo que haberme quedado sin un hijo, por ejemplo. Exactamente. Y no todas las personas que pierden un hijo lo duelan de la misma forma. Y al revés, no todas las personas que pierden un trabajo lo duelan de la misma forma. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros tenemos que tratar de siempre tener en cuenta, desde el punto de vista terapéutico y no, que el duelo no depende solamente de la circunstancia en la que se da. Uh-huh. ¿Sí? No, uh-huh, es solamente, se perdió un hijo. Uh-huh. Se perdió un hijo, o vamos a llevarlo a algo un poquito más cotidiano. Se perdió un papá. Uh-huh. ¿Sí? No siempre se duela al papá de la misma forma, porque uh-huh, hay que ver cuán presente estuvo o está ese padre, hay que ver el vínculo afectivo con ese padre, hay que ver también el entramado familiar y social de ese uh-huh, padre. Uh-huh. Entonces, siempre hay un montón de variables a considerar en una situación determinada que nos va a permitir
más o menos facilidades en este tránsito que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Esta adaptación a este nuevo estado de cosas. No es lo mismo hablar, te pongo un ejemplo muy extremo, un padre que se lo vio 3 veces en la vida, claro, un padre que estuvo presente todo el tiempo, uh-huh, ¿no? Entonces no se va a duelar igual, ¿sí? Para bien y para mal, porque a veces esto de que no haya estado nunca presente también... En ese momento no te afecta tanto, quiero decir. No, sí, o al revés. O al revés. Capaz es el cierre de una posibilidad de revinculación que nunca fue. Claro, claro. La nostalgia queda en tal caso, claro. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de pensar también es, bueno, hasta qué punto eso va a modificar, va a alterar el andar, ¿no? De ese tránsito, uh-huh, a ese nuevo estado de cosas. Yo cuando te llamé pensaba mucho en los familiares que quedan, ¿no? De personas que mueren, y qué distinto es cuando la noticia de las personas que mueren se hacen públicas, porque son no personas famosas, pero el hecho es tan desafortunado, puede ser accidente, terrorismo, como lo que ha pasado con estos niños extranjeros, bueno, de acá de Argentina, quiero decir, en Israel. Bueno, me imagino esa diferencia, ¿no? Cuando toma un estado público una situación, si es distinto el duelo a aquel que se le murió un familiar y que obviamente no salió ni en ninguna red social, ni en ningún medio de comunicación, no tomó estado público, la gente no opina sobre eso, no anda poniendo fotos todo el tiempo en las redes. Eso puede ser, favorecedor o no, uh-huh, para la elaboración del duelo, porque estos padres, estos hijos, vamos a suponer, ¿no? Suponete que soy hijo de alguno de las personas muertas como rehenes en Palestina, ¿no? Uh-huh. Y no es lo mismo si yo, como familiar, me focalizo en las personas que intentan tirarme palabras de aliento, que intentan acercarse con algún gesto, con alguna palabra, que las personas que yo veo que levantan una bandera de Palestina sin importarles nada. Claro. ¿Sí? Hay siempre, si nos metemos en las redes, vamos a encontrar de todo. Uh-huh. ¿Sí? El tema está en uno como doliente, en qué focaliza. Sí, si focaliza, sí. O en uno o en el otro. ¿Pero por qué? Porque no es solamente la cuestión de que se hable o que no se hable. ¿Sí? El tema es de qué se habla, cómo se habla, ¿sí? No sé, pero ¿para qué estaban en Israel? Y se la buscaron, ¿viste? Entonces, si vos te encontrás con una predominancia de estos comentarios y muchas veces vos empezás a pensar contesto, no contesto, me enredo, no me enredo, bueno, ahí entramos en toda una disyuntiva que muchas veces va a tender a detener el duelo. Uh-huh. Que muchas veces no va a permitir que se haga ese camino, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando este estado público de cosas se toma ante alguna situación pasible de ser judicializada? Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, porque no es solamente la visibilización de la situación, sino también el esfuerzo mental. ¿En qué se pone? ¿Se pone en buscar justicia? ¿Sí? Muchas veces el esfuerzo de buscar justicia es incompatible con la elaboración del duelo. Entonces muchas veces nos encontramos juicios que duran 4, 5, 10 años, y recién ahí cuando se cierra el juicio, favorable o negativamente para lo que esperaba la persona, recién ahí se puede empezar a elaborar el duelo. Claro. ¿Sí? Y bueno, de la mano de lo que vos me preguntabas, cuando deja de cobrar estado público la situación, recién ahí se puede empezar a bajar un poco los decibeles y concentrarse con el dolor de uno, no tanto con el enojo. Claro, tenía en mente los padres de Fernando, el chico brutalmente asesinado por esta, se puede decir, patota, ¿no? A la salida del boliche. Los padres de Fernando junto con Burlando estuvieron haciendo apariciones públicas en todo momento. Por supuesto que uno veía la tristeza, se podía ver en sus ojos, en el abatimiento con el que hablaban.
se podía notar mucho de trasfondo, pero había una lucha, ¿viste? Caso María Soledad, donde los padres toman la bandera esa, la enarbolan y siguen su causa, siguen una causa, y no sé si se duela como corresponde, ¿no? Lo que decías. Y lo que pasa es que depende cuán proactivo o no te deja el proceso, claro. ¿Sí? Como doliente, porque vamos a otro caso que en los marplatenses nos toca muy de cerca, el Ara San Juan, claro, ¿sí? Donde constantemente, desde el punto de vista judicial, hubo trabas, hubo encajonamientos de la causa. Después, si mal no recuerdo, hubo un pedido se lo procesó al expresidente Macri también, que también terminó quedando en la nada. O sea, esos familiares todo el tiempo, perdón, lo de Macri había sido por las escuchas, el espionaje y demás, claro. A los familiares. Todo el tiempo los familiares se los dejó en un lugar totalmente pasivo. Claro. ¿Sí? De hecho, uno pasaba por el puerto y los veía a los familiares, pero no mucho más que eso, porque desde el punto de vista judicial se los restringió muchísimo. Ahora, lo que vos decís del caso de María Soledad, yo no recuerdo bien, pero yo lo que me acuerdo es de la familia en un rol muchísimo más activo, dando... no había un blindaje mediático ni mucho menos, de hecho la mamá de María Soledad, si mal no recuerdo, salía bastante frecuentemente en los medios, digamos, había un posicionamiento más proactivo y eso no es lo mismo, ¿sí? Genera posicionamientos diferentes en relación a la aceptación. Igualmente esto siempre tiene, ¿no?, una gran diferencia. Cuando el proceso judicial termina, uno puede realmente conectar desde otro lado. Igualmente no es lo mismo cuando, por ejemplo, el cuerpo aparece o no aparece. Claro. ¿Sí? Porque no es lo mismo el duelo de una persona muerta que de una persona desaparecida. Total. O en el caso, bueno, cuando ni siquiera, por ejemplo, lo del Ara San Juan, se sabía que las personas estaban muertas, pero muchas veces no se sabe. Se me viene a la cabeza el caso de este chiquito de Corrientes. Claro, sí, es cierto. No me acuerdo el nombre ahora, pero se entiende que no se sabe si está vivo, si está muerto, si es parte de una red de trata. Entonces también esto genera como un montón de incertidumbres que no son compatibles con el duelo. Porque ¿qué hacemos? ¿Duelamos? ¿No duelamos? ¿Sí? O los desaparecidos, ¿no? Bueno, ahí había una presunción de que estaban muertos. Esas presunciones muchas veces ayudan a generar, no son suficientes muchas veces, pero ayudan a generar una sensación de, bueno, tenemos que aceptar esto que hay. Sí. En el caso de Loan que mencionabas, por ejemplo, de Loan, por ejemplo, que mencionabas, pensaba, ¿no?, que se guarda una esperanza más allá de lo que se puede elucubrar de qué pasó, qué no pasó. Siempre se guarda una esperanza y ahí cuando no hay cuerpo, ¿qué sucede? La reacción es distinta. Es que encima ahí no es que no hay cuerpo, ahí realmente no se sabe si está vivo. Claro, si hay asesinato o no, claro. Encima te querés apoyar en la persona que está al lado y está más de la mitad de la familia procesada, o sea que tampoco sabes en quién apoyarte. Hay todo un entramado muy complejo para esa mamá, ese papá, porque si mal no recuerdo, la tía, la hermana de, creo que la mamá también estaba involucrada. Sí. ¿Cómo se tema, ¿no? Entonces, cuando uno carece de todo ese sostén social que muchas veces es facilitador de la elaboración del duelo, se vuelve más complejo todavía. Ahí no solamente no hay cuerpo, sino que no hay presunción de que esté vivo o esté muerto. Los familiares están todos implicados, la justicia miró para otro lado. O sea, esos papás se quedaron... el que lo sufre, cómo lo sufre y cómo lo gestiona, ¿no? Y bueno, es importantísimo tener todo un sostén, un sostén terapéutico, porque ahí vos fíjate que las variables... ¿Qué pasa? Yo siempre digo que el duelo no siempre es pasible de trabajar terapéuticamente, a veces no hace falta, porque es un proceso normal y esperable del cuerpo, ¿sí? De la persona. Es esperable que haya angustia cuando hay un duelo. Ahora, cuando la mayoría de las variables que vehiculizan ese duelo están anuladas, como en este caso, ¿no?
¿no? Bueno, tenemos que buscar un medio artificial como la terapia, ¿sí? Pues la terapia no deja de ser un medio artificial que ayuda a sobrellevar algunas situaciones que en la vida muchas veces no están, ¿sí? Por ejemplo, la familia de este chico Logan, ¿no? Es decir, esa madre, ese padre, ¿en quién se apoyan? Encima, si mal no recuerdo, entre ellos también estaban separados. ¿En quién se apoyan? No se pueden apoyar en la justicia, ni en el resto de la familia, ni en la presunción de buscarlo al nene, porque encima judicialmente es un despiole. Entonces, bueno, uno se va quedando sin herramientas, y esto nos puede pasar en el día a día también. En el día a día, cuando nos vamos quedando sin herramientas para apoyarnos, ¿sí? Bueno, es cuando muchas veces después decidimos, bueno, arranco terapia porque con esto solo no puedo. ¿Causa distinto impacto que sea una muerte repentina a que sea una muerte que ya es, hay una enfermedad que lo viene preanunciando? Distinto, ¿no? A quien sufre una enfermedad terminal, o al que le golpean la puerta y dice, sufrió un accidente, hubo un asesinato, encontramos a su hijo así, a su padre asá, ¿no? Sí. Y hay un factor referencial que es lo traumático, ¿no? Y muchas veces cuando en el consultorio nos encontramos con muertes repentinas, drásticas, ¿no? Inesperadas, tenemos que ver que siempre hay un factor traumático ahí, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? El factor traumático es esa reacción que tiene la persona, el cuerpo, la mente, ante una situación inesperada y lo suficientemente desbordante, ¿sí? Entonces muchas veces nos vamos a empezar a encontrar con algunas cositas, como por ejemplo el no poder, la primera etapa tiene que ver con el impacto, ¿sí? Que se materializa con la sensación de irrealidad, la sensación de no poder creerlo, y bueno, eso se prolonga un poquitito más siempre en las muertes que tienen este factor traumático, ¿sí? Porque, por ejemplo, como vos decías, bueno, vengo viendo a mi papá durante 4 años con un proceso oncológico, ¿sí? A menos que haya una negación muy fuerte por parte de la persona, es muy probable que esa persona más de una vez se le haya cruzado por la mente que el padre iba a morir, no le queda mucho, ¿sí? Entonces eso hace que ya la mente se empiece a preparar. ¿Va a doler el día que muera? Sí, va a doler, obviamente, no podemos pedir que no duela. El tema es que a veces en esos procesos prolongados se da algo que se suele llamar el duelo anticipado, y ese duelo anticipado lo que ayuda es empezar a vivir algunas emociones, algunos desbordes que se suelen dar después de la muerte, se suelen dar antes en este proceso. Entonces uno lo va llevando un poquitito mejor, por lo menos, mejor no, por lo menos lo va llevando con preaviso. ¿Sí? Digo mejor no porque hay gente que te dice, hubiera preferido que se muera de un momento para otro y no verlo agonizar 5 años. Qué bárbaro, sí, es distinto, ¿no? Cada caso es distinto. Y pensaba otra de las cosas que quería preguntarte, y pensaba en un magnicidio. ¿Viste cómo hay duelo en ese momento fuera de lo que es la familia, ¿no? Matan a un presidente o cualquier otro personaje que todo el mundo o toda la gente de ese país lo toma como algo sorpresa, obviamente, y no sé si se alcanza al no tener tanto vínculo, hay un duelo o no. ¿Cómo funciona una sociedad con eso? Siempre hay un vínculo. Mira, siempre hay un vínculo en relación a quienes nos guían. ¿Sí? Hay veces que lo vamos a hacer más manifiesto y hay veces que no, y hay veces que va a ser más intenso y hay veces que no, porque a veces simplemente el presidente es quien nos administra, y hay veces que funciona como una especie de ideal, de referente. ¿Sí? Eso va a depender mucho de la vertiente. La vertiente ideal que tenga la persona, ¿no? Claro. Me queda a mitad de camino con la frase. Cuando vos decís esto, ante una situación de magnicidio, lo que tenemos que pensar, que ahí siempre va a haber una emoción, ¿sí?
a veces es de alivio, a veces es de tristeza, de enojo. El tema es eso aparece muy entremezclado con una cuota de incertidumbre respecto de lo sociolaboral y económico, ¿sí? Respecto de lo político, respecto de, bueno... Claro, qué cagazo que viene ahora, ¿viste? No sé, como exacto. Cuando murió Chávez, por ejemplo, no sé, qué lo más cercano que tenemos. Bueno, yo ahora, cuando te decía esto, estaba pensando en el presidente de Ucrania, ¿no? Ajá. Que posiblemente deje su cargo a partir de que Trump empezó a meterse en medio de las discusiones. Bueno, ¿qué pasa? También para la gente que hace 2 años viene sosteniéndolo en esta cruzada, para los ucranianos que lo vienen sosteniendo en esta cruzada, no les va a pasar desapercibido que se vaya Zelensky, que pierda parte del país, etcétera. Hay una cuestión de duelo. Lo que pasa es que no se da mayormente, estamos hablando de una situación en guerra, no en esta situación, pero no se da como se suele dar la pérdida de un ser querido. Siempre hay otras manifestaciones que son un poquito más abstractas. Pensaba en la sociedad y en estas cosas que suelen ocurrir y en el duelo, cómo duela una sociedad, cómo duela un grupo de personas, porque, bueno, ojalá que tenga larga vida, ¿no? Claramente, el Papa Francisco, pero uno sabe que está en una situación delicada. Y pensaba cómo lo tomará toda la congregación, la comunidad católica, ¿no? Más afectado por ahí que el resto de las personas, que para otras religiones pasa a ser, sí, un líder de otra religión y nada más. Sí, y en particularmente todo el movimiento eclesiástico latinoamericano, ¿no? Porque el Papa Francisco fue una apuesta muy grande por parte del catolicismo en general, a partir de su asunción como Papa, en cuanto a todo lo que representaba geopolíticamente. Entonces, no es solamente una cuestión de la tristeza, perdimos el Papa argentino, sino también esta cuestión de, bueno, todo lo que moviliza en cuanto no solamente a intereses económicos, sino también a apuestas, ¿no? Porque, a ver, una de las variables más importantes de por qué se eligió un papa no europeo es justamente la reducción de la creencia, por llamarlo de alguna manera, estoy tratando de ser muy cuidadoso con las palabras, en Latinoamérica, ¿sí? Y como diferentes religiones no católicas empezaron a ganar territorio en un escenario donde estaba mayormente dominado por el catolicismo. Entonces, ante ese impacto que generó tener un papa latinoamericano, lo que nos permite hoy pensar de que sí, va a dejar una huella importante el día que parta, ¿no? Porque sobre todo no es perder a Juan Pablo II, ¿no? Que no voy a decir que pasó un poco... No digo que fue más o menos lo mismo para la persona, pero tampoco generó el impacto que seguramente va a como el Papa argentino, latinoamericano, claro, como que lo vemos más cercano, ¿no? Lo vemos más cercano y es como que se siente de otra manera. Yo te paseé por todos estos temas, Marian, porque son curiosidades, por supuesto, y me imagino que los oyentes del otro lado deben tener muchísimas preguntas, pero la idea es que, a ver, yo me centré específicamente en este duelo, pero como bien dijiste al principio, hay muchas otras cosas por las que uno duela, ¿sí? Y es esta transición que vos decís de cosas que te están pasando, que te duelen y que tenés que aprender a vivir sin eso que te empieza a faltar. ¿Qué nos falta en esta sociedad? ¿Por qué sentís o por qué ves como profesional que estamos duelando cada vez más seguido? Lo cierto es que cada vez tenemos más arraigo a nuestras cosas, ¿no? Hay un individualismo, me parece que es creciente, y eso hace que cada vez nos vayamos sintiendo más dueño de nuestras cosas. Ahora,
permitime poner en duda que estamos duelando más seguido. A ver. ¿Sí? Me parece que es, no sé si el contrario, pero hay una tendencia justamente a desconocer mucho de lo que, mucho de lo que está por venir en cuanto a las situaciones de duelo. ¿A qué me refiero? Mira, A ver. yo no creo que se esté duelando menos, sino que me parece que hay algunas situaciones, sobre todo las que tienen que ver en relación a la muerte, que nos impactan más. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no se habla de la muerte? Claro. ¿Sí? Creo que ahí está el núcleo que lo hablábamos la última vez, el núcleo de esto, ¿no? De por qué las reacciones en cuanto a los duelos son más intensas, ¿sí? Porque cada vez menos se toma como parte de la vida misma, del día a día. Está bien, uno no pretende que, bueno, perdiste un padre, un hijo, un hermano, lo tomes como si fueras a comprar medio kilo de pan. No, obviamente que no. Pero cada vez menos pensamos filosófica y existencialmente sobre la muerte. Entonces eso hace también de que la muerte cada vez nos parezca más inhóspita, más allá de que nunca terminamos de saber qué hay. No, ¿sí? por supuesto, sí, hay una incertidumbre, pero... Exacto, nunca nos volcamos a pensar y a hablar sobre la muerte. Yo me encuentro con mucha gente que llega al consultorio y me dice, no, yo esto no puedo hablar con mi hijo, de eso mi no hermano, se habla, con claro. Pepito, con fulanito, porque no quiere escuchar hablar de la muerte. Claro. ¿Cómo podemos hacer para vivir sin hablar de la muerte? ¿Sí? No digo que en cada mesa nos tengamos que sentar a filosofar acerca de qué hay del otro lado, no. Pero esta cuestión, por ejemplo, que se ha perdido mucho, de que una persona, cuando pasa cierta edad, pueda empezar a pensar en cómo dejar ordenados sus bienes para cuando muera. Claro. ¿Sí? Esto es algo cada vez menos visto. O, por ejemplo, una persona que dice, bueno, voy a empezar a pagar mi sepelio, sí, Exacto, total, ¿entendés? total. Esto es impensado. Entonces, a menos que esté incluido en algún seguro que nos vendan medio ahí solapado, si no, esto no pasa. Tenemos un audio, Marian, que quiero saber si es alguna pregunta para vos, lo pasamos y seguimos con la charla, ¿te parece? Dale, Mirá, perfecto. Lore, yo digo que no te repones nunca en la muerte de un hijo. Es muy difícil, muy difícil. Por más que estés transitando una enfermedad terminal, nunca estás preparado para decir, bueno, hasta acá llegó. Yo sé que por ahí uno es egoísta, lo quiere tener de cualquier manera. Sí, es egoísta. Pero se te hace muy duro, muy difícil el tema de la pérdida de un hijo. Porque no es natural. Bueno. Primero me tengo que morir yo. No, un hijo. Pero bueno, hay que llevarlo como se pueda. No sé si pudiste escuchar, Marian. Sí. Escuchaste, sí. Bueno, obviamente el oyente que... el oyente dice algo que es clave y que no es natural. No es natural. ¿No? Porque uno, cuando se muere un papá, una mamá, un tío, una tía, un abuelo, te va a marcar un pequeño quiebre en la vida, pero tu vida en esencia es muy probable que siga siendo más o menos la misma. Cuando se muere un hijo, no. Cuando se muere un hijo es un tipo de quiebre totalmente diferente y que nos posiciona desde otro lado totalmente diferente y nos deja totalmente fuera de juego durante mucho tiempo y cuesta mucho volver al ruedo. Yo pensaba, Mariano, en esto que decimos siempre, ¿no? Que si se te muere tu esposo sos viuda o viudo, si se te muere tu padre sos huérfano, pero si se muere un hijo, ¿qué nombre le ponemos? Sí, no hay nombre. No hay una denominación. Bueno, justamente creo que no alcanzamos, no sé, yo no la alcanzaría a entender nunca. Siempre soy muy fatalista con eso y digo, mi vida termina en ese momento. También tiene que ver uno cómo va diciendo, bueno, en base a qué
vive su vida, ¿no? Porque por más que uno se quiera mucho y viva su vida plenamente para sí mismo y no necesite nada en el contexto para ser feliz, y que la felicidad está dentro de uno y todas las cosas que andan dando vuelta por ahí, cuando pasan cosas como esta, se te viene todos los libros. No, te quema todos los libros, totalmente, o sea, no hay una explicación. Y yo quería traer estos y otros temas porque hablamos poco de la muerte. Ya sé que hay otros duelos que los seres humanos hacemos en cuanto a pérdidas. Entiendo perfectamente y ya vamos a juntarnos porque siempre es un placer tenerte acá, Marian, querido. Pero hay que hablar un poco más de la muerte, hay que hacerlo, hay que tratar de entenderlo y apoyarse, como digo siempre, dentro de lo posible, en los profesionales que saben, ¿no? Sí, hay situaciones como la que vos decías de la pérdida de un hijo que te deja la vida patas para arriba, ¿no? Y se pierden todo tipo de parámetros. Porque cuando se pierde un papá uno se puede apoyar en la pareja, se puede apoyar en los hijos, en los primos, los hermanos, etcétera. Siempre hay puntos de apoyo, pero para la pérdida de un hijo no hay puntos de apoyo. Entonces, psicológicamente se generan un montón de paradojas que son muy difíciles de sobrellevar en el día a día, ¿no? Entonces eso después va generando como toda una ruptura, ¿no? Acerca de la idea de disfrute, ¿no? Y yo, una de las cosas que cuando llegan pacientes al consultorio que intento que trabajamos esta cuestión de la pérdida de un hijo, una de las cosas que más adelante, después de que la persona se estabiliza y puede comenzar a aceptar esto, yo siempre trato de trabajar la idea de disfrute, porque cambia el disfrute. Ya no es ese disfrute pleno que era antes. Se empieza a matizar, empieza a haber nuevos parámetros. Hay un montón de situaciones que van cambiando, entre ellas cómo disfrutar, cómo vivir una situación, ¿sí? El permitirse reírse o no, bailar en una fiesta. Hay un montón de cosas chiquititas que se empiezan a poner en cuestión todo el tiempo. Seguro. Todo el tiempo. Seguro. Qué bárbaro. Bueno, hay muchísimo para hablar de todo esto, y yo me apoyo en vos, Marian, porque la verdad que... Y recomiendo tu libro siempre, ¿eh? La gente puede ubicarlo, ¿dónde tu libro, Mariano? En las redes en mis redes, licenciado Mariano Bellisi o Moebius Psicoterapia, lo pueden solicitar en Mar del Plata, los enviamos a domicilio, y si no, los hacemos llegar tanto en su versión digital como impresa. Si están fuera de la ciudad de Mar del Plata, también lo hacemos llegar. Se ocupan ustedes. Bueno, medios de envío, sí. Perfecto. Mariano, gracias como siempre, ¿eh? Buena semana. Por favor, Lore, gracias a vos por la invitación. Un abrazo. Bueno, pasaba el psicólogo Mariano Bellisi, autor de este libro de cómo acompañar y cómo duelar, ¿no? Bueno, hay un montón de situaciones que podemos hablar con él. La verdad, a mí me gusta mucho hablar con él, y la idea es que vos también puedas encontrarlo. Así es, psicólogo Mariano Bellisi en las redes.